Hola, buenas noches. Este, Les habla José Guzmán, coordinador del Lean Construction Institute Perú. En esta oportunidad eh, vamos a tener la participación y la ponencia de Luis Fernando Alarcón y, y él nos va a hablar, él nos va a hablar de eh, Voy a hablar sobre indicadores tempranos del éxito de proyectos. allá. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un ¿Cómo gusto de están? tenerte acá. Este, bueno, para los que no conocen a Luis Fernando, él es director del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, es presidente de GEPRO y director de la extensión Educación Profesional y Continua, DICTUC, así se pronuncia, ¿no? De Chile. Sí, Bienvenido, Fernando, un gusto de tenerte acá. Este, ya tenemos un buen grupo, ya son las 8, bueno, minuto para las 8 de la noche. Comenzamos con tu ponencia. bueno, yo feliz de poder compartir con ustedes. Es muy motivante tener un grupo tan numeroso en la audiencia. Y bueno, somos afortunados de tener estos medios hoy día que nos permiten comunicarnos, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo en todos nuestros países. Yo espero que todos estén manteniéndose sanos, digamos, a pesar de que dicen que esta enfermedad nos va a llegar a todos en algún momento, pero hay que cuidarse para que sea leve, digamos. Bueno, eh, son circunstancias que nos obligan a reinventarnos a veces. Parte de eso es el poder hacer mejor uso de las redes y de los medios a distancia, que es lo que estamos haciendo en las universidades hoy día y también en este caso en el Lean Construction Institute. Así que los felicito por el esfuerzo de lo que están haciendo en llevar a cabo esta difusión de lo que es Lean a través de estos medios. Lo que yo les quiero compartir hoy día tiene que ver con el trabajo que hemos realizado en el Centro de Excelencia en Gestión de Producción, que es tal vez el, el centro que yo he dirigido por más tiempo, digamos, llevamos como 20 años en esto ya, investigando precisamente en Lean. El Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable es un esfuerzo más reciente, pero también más grande, digamos, aquí en Chile de varias universidades que están trabajando por hacer más sustentable y productiva la construcción. Em, yo les voy a mostrar ahora em, fundamentalmente la investigación que hemos hecho con datos que recolectamos a través de un software que desarrollamos hace algunos años para apoyar la implementación de las Planner y de otros sistemas Lean, que creo que son muy interesantes porque nos dan luces de lo que se puede hacer cuando uno colabora, digamos, cuando estamos dispuestos a compartir datos, a compartir experiencia entre las empresas, que es un poco lo que hemos hecho nosotros durante los últimos 20 años en GBook. Así que les voy a compartir mi pantalla, una presentación que tengo preparada para mostrarles en qué consiste eh, este, esta, estas investigaciones en que hemos estado trabajando. Bueno, la pregunta que nos hicimos acá cuando partimos con esto fue la que está ahí. ¿Es posible identificar indicadores tempranos del éxito de proyectos? Queríamos saber si eso se podía. Y les voy a mostrar un poco el contexto para quienes no conocen el trabajo que nosotros hacemos normalmente acá
en Chile desde la Universidad Católica con la industria. Entonces les quiero hacer una muy breve introducción a lo que es el Centro de Excelencia en Gestión de Producción, GEPUC, cuáles son sus objetivos y estrategias, y después vamos a pasar a lo que es la presentación propiamente tal, que es gracias a un desarrollo colaborativo que hicimos hace algunos años, que es un sistema que se llama Impera, que nos permite apoyar la implementación de las planners en las empresas, pero al mismo tiempo también recolectar datos, que son los que vamos a usar para hacer contestarnos a estas preguntas. Entonces, después de esto vamos a ver los indicadores tempranos, investigaciones que hemos hecho en el pasado y qué es lo que estamos haciendo hoy día para finalmente llegar al resumen y conclusiones. Como contexto, el Centro de Excelencia en Gestión de Producción nació alrededor del año 2000, a fines del año 99, a principios del 2000, se formó este centro con el fin de ayudar a las empresas a introducir mejoramiento continuo, creando culturas inspiradas y motivadas en el cambio y la innovación. Eso es lo que nos mueve y eso es la misión que hemos resuelto realizar hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Como objetivos de este centro son estos 3 objetivos que aparecen ahí. Dice, desarrollar e implementar estrategias que permitan a la y productividad desarrollar y difundir conocimiento, ¿cierto? Y en general, lo que queríamos también es lograr cambios culturales. Lograr cambios culturales en las organizaciones que faciliten la introducción de mejoramientos e innovaciones. Eso ha sido lo que nos ha movido en todos estos años de manera de poder ayudar activamente a que la industria se desarrolle de la mejor manera posible, introduciendo las prácticas Lean. Aquí hay un ejemplo de las iniciativas que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos grupos colaborativos de empresas que, así como el Lean Construction Institute hoy día está haciendo una labor de colaborar entre las distintas empresas para formarse y para implementar Lean, nosotros hemos hecho eso mismo desde la universidad aquí en Chile, trabajando con numerosas empresas. Estas son algunas de las que han participado en nuestros grupos colaborativos, que normalmente lo que buscan se fijan objetivos comunes para realizar investigación, resolviendo problemas que son propios de la digamos, de ser desarrollados de esta manera. O sea, no son los problemas particulares de una empresa, sino que son problemas mucho más comunes y que todos están interesados en resolver. Lo que logramos con esto es que las empresas compartan información, discutan entre ellas, aporten su experiencia y nos ayuden a ir identificando cuáles son los problemas que hay que resolver y que son de mayor potencial para ellas. Esta es un poquito la historia de lo que ha ido pasando en nuestro centro. En el año 2000 partimos con un programa de investigación colaborativa. Ya a fines del 2002 o a principios del 2002 fuimos reconocidos como centro por la universidad. Para ser reconocido como centro, uno tiene que mostrar que hay interés de la industria y que es autosustentable esto, porque no recibimos un financiamiento de la universidad, sino que este centro ha sido financiado por las empresas. Y aquí hay una serie de actividades que se han ido desarrollando a lo largo de los años, digamos. Misiones tecnológicas, apoyo a proyectos, capacitación de personas, desarrollo de productos, investigación aplicada, grupos colaborativos, muchas publicaciones. Y hemos creado dentro de la universidad también todo un currículum de formación consistente en diplomados, cursos, en temas de Lean Management,
que han ido creciendo con el tiempo y hoy día hay una oferta que va más allá de la construcción, va a todas las áreas de la economía prácticamente. Incluso tenemos un programa que desarrollamos sobre Lean en el cuidado de la salud, digamos, que es algo que probablemente vamos a necesitar en estos tiempos. Eh, También, eh, como políticas de la universidad, se han ido creando distintos tipos de instituciones que manejan esto. Por ejemplo, el área de formación hoy día no es administrada por el centro nuestro, sino que es administrada por un área de educación continua de la universidad. Lo mismo pasa con la consultoría, que antes se hacía todo en GPUC, hoy día se hace a través de GEPRO. GEPRO es un spin-off, que es una empresa que es de la cual la universidad participa de su propiedad, pero que es la que hace la asesoría y consultoría a la industria. Y GPUC ya no hace formación ni consultoría, sino que pasa a ser un centro exclusivamente de I+D más I. Sin embargo, se mantiene la colaboración con los distintos actores, de manera que nosotros seguimos haciendo un trabajo conjunto con GEPRO, estoy hablando con la camiseta de GPUC, ¿cierto? Y con educación profesional. Los equipos que enseñan son los mismos que los que dirigimos investigación, por ejemplo. Bueno, y todo esto lo hemos logrado también gracias a una colaboración internacional muy importante, con distintas entidades, con la Universidad de California en Berkeley, con MIT, con Virginia Tech, con Colorado, con Salford, con la Universidad Politécnica de Valencia, con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con Stanford, con Instituto Lean en Chile y en Estados Unidos, con Instituto Lean en Brasil, y por supuesto nuestra participación activa en el International Group for Lean Construction. Esto nos ha permitido desarrollar, apoyar a las empresas en implementación colaborativa de Lean Construction a través de trabajo conjunto. Y parte de lo que les voy a mostrar son qué es lo que hemos aprendido de esto, algunas lecciones de estas investigaciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho ha sido desarrollar, por ejemplo, sistemas de apoyo a la implementación en forma colaborativa. Uno de ellos es lo que les voy a mostrar ahora, que es el análisis de los datos que recolectamos con este sistema que se llama Impera. Este es un software que desarrollamos hace como 16 años atrás, más o menos, y que ha ido evolucionando en el tiempo. No se llamaba así en principio, pero inicialmente se desarrolló con apoyo gubernamental, digamos, un fondo concursable del gobierno, y 14 empresas que fueron participando en los desarrollos que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que hace este sistema? Es básicamente un sistema que trabaja para apoyar la planificación de los proyectos usando el sistema Last Planner, pero además asumiendo el uso de prácticas tradicionales de la empresa. O sea, reportes de avance, indicadores de valor ganado, lo más tradicional combinado con lo que es las Planner. Entonces, maneja la gestión de compromisos, ¿cierto? Indicadores de gestión, pero como fue desarrollado con una intención, la intención era que pudiéramos aprender de esto, que fuera además usado para investigación. Y eso es lo que nos ha permitido seguir trabajando. Entonces, aparte de tener información detallada y puntual a través de indicadores de las Planner, por ejemplo, aquí se muestra los gráficos o los registros, reportes típicos, por ejemplo, de evolución general del porcentaje del plan completado de un proyecto, las causas de no cumplimiento acumuladas por tipo de causa, por ejemplo,
distintos tipos de reportes, notificación online para la gestión de restricciones, todo lo que se requiere para apoyar la implementación de las planners con reportes tanto en digamos, en sitio como en la web. De manera que quienes lo usan lo pueden usar desde cualquier parte donde estén ubicados y tengan una conexión a Internet. Pero esto no es lo importante de esta presentación. Lo que estoy mostrando solamente es como un antecedente para que vean de dónde estamos sacando los datos que vamos a mostrarles a continuación. Aquí se ven los reportes web, que son las curvas más tradicionales de costo, de consumo de recursos, etc. Y otra información que es más propia en las planners. Por ejemplo, este tipo de información no es tan fácil de manejar si uno no tiene un software de apoyo. Por ejemplo, ¿de dónde provienen las causas de no cumplimiento de la planificación? Tener un entendimiento y un monitoreo permanente de dónde vienen, porque vamos a ver precisamente en la presentación posteriormente que me dice algo esta información. Hemos descubierto que esta es una parte del tipo de información que nos puede dar luces si al proyecto le va a ir bien o le va a ir mal. Encontramos diferencias significativas respecto a este tipo de indicadores entre los proyectos a los que les va bien y los que les va mal. Aquí también se ve la evolución del porcentaje del plan completado por función, digamos, dependiendo cómo va evolucionando en el tiempo esto, de dónde proviene, de la constructora o del subcontratista o del proveedor, de dónde provienen estas causas, uno puede mirar en el tiempo cómo se va. Lo mismo, este indicador, que es el porcentaje de restricciones liberadas en un periodo, es un indicador muy potente en algunos casos para anticipar si al proyecto le va a ir bien o mal. Es un indicador de segundo orden muchas veces cuando se usan las planners. Yo no sé cuántos de ustedes lo usan activamente, sería interesante saberlo. A lo mejor José puede hacer una encuesta para saber si se usa o no este indicador, para que la revisemos al final más adelante en la presentación. Pero este es un indicador muy potente. Aquí ustedes pueden ver cómo va evolucionando la liberación de restricciones. Y aquí, en este gráfico que está mostrado como ejemplo, se ve que este indicador es bastante alto dentro de todo en este proyecto. Déjenme decirle que eso no es lo habitual. Lo habitual es que sea bastante malo este indicador, bajo el 50% muchas veces. Ahora, fue diseñado para aprender, porque guarda la historia del proyecto semana a semana como una gran base de datos. Entonces tenemos aquí acumulado como 10 años de proyectos en esta versión del software. Hay otros tantos en versiones previas. Hay más de 500 proyectos. El año pasado, esto no está actualizado, habían 85 proyectos activos en 5 países de 5 industrias distintas, en Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Costa Rica, y también en construcción, minería, gobierno, inversiones, fábricas, y más recientemente en la banca. Porque estos conceptos son universales, o sea, se pueden usar prácticamente en cualquier tipo de proyectos, no importa de qué industria vengan. Eso es lo interesante de esto. Ahora, tenemos hasta ahora de lo que hemos investigado con los datos de este software. En primer lugar, tenemos que este sistema, las planners, provee múltiples métricas para la evaluación del desempeño. Sistemas como Impera han capturado la información semanal de cientos de proyectos, ¿cierto? Hemos encontrado diversas relaciones entre estos indicadores y el desempeño de esos proyectos, pero hasta ahora han sido evaluados principalmente uno a uno. Y los principales indicadores que hemos visto han sido, por ejemplo, el porcentaje del plan completado, que todos lo miden,
lo que uno encuentra en estas centenares de proyectos es que no se usan todos los indicadores. Y ese es un problema, porque no nos permiten tener suficientes datos de todos los proyectos que están en la base de datos. No están completos. Y hemos usado como indicador de eficiencia el índice de cumplimiento del plan, por ejemplo, que son estos... es un indicador de valor ganado, ¿cierto? Que se usa en la planificación tradicional y que también nos da unas luces sobre el desempeño de los proyectos. Ahora, lo que uno ve aquí, por ejemplo, es que hemos encontrado en múltiples situaciones que existe una correlación entre el porcentaje del plan completado, el indicador base de las planes, con el índice de cumplimiento del programa, el Schedule Performance Index. Ahí se muestra una correlación que es bastante buena, digamos, de una muestra de proyectos. O sea, esto podría ayudarme a decir que en realidad el PVC, en este caso, esa muestra de proyectos son proyectos de edificación. Vamos a ver que hay diferencias entre los proyectos de edificación y los proyectos más industriales o de obras civiles. Entonces tenemos una muestra distinta de proyectos de obras civiles e industriales que les voy a mostrar más adelante algunos de sus resultados. Entonces, las primeras investigaciones las hicimos con proyectos de edificación. Y aquí se ve, por ejemplo, que según en este gráfico que se ve a mano derecha abajo, identificamos un umbral de que esto fue identificado básicamente con el software que usamos para analizar esto, que no es el Impera, sino que son software de, ya sea de análisis de minería de datos o de análisis masivo de datos con algunos algoritmos de clusterización. Entonces, tenemos, por ejemplo, que proyectos con PVC mayor a un 77% mantienen un Schedule Performance Index más alto a lo largo de su avance. Y aquí está diferenciado en dos niveles. Lo que están más arriba, el primer nivel, la primera curva, la de más arriba, es la de los proyectos con un PVC mayor a 77%, que mantienen normalmente un índice de eficiencia de programa alrededor sobre un 90%. En cambio, los proyectos con un PVC menor a un 77% mantienen un índice de eficiencia de programa menor al 80% en una parte importante o menor a un 85% en casi todos los casos. Entonces, ya en estos antecedentes previos de algunos estudios que hicimos con un número no tan cuantioso de proyectos, pudimos identificar que estos indicadores, como el PVC, ya muestran una diferencia tempranamente. O sea, yo podría, con una cantidad, crear benchmarks respecto a esto, de decir, mire, si mi proyecto está, ¿dónde está mi proyecto dentro de estos benchmarks? Estoy más cerca, dependiendo de dónde esté mi PVC, voy a estar más cerca de una eficiencia de programa superior o inferior. Ahora, hay otros datos que hemos analizado. Por ejemplo, también estos son un benchmark que hizo GEPRO hace algunos años atrás de 38 proyectos y que miraban también proyectos donde se usaba Impera y sin Impera, digamos, porque trabajamos con empresas, no todas las empresas usan este software. Entonces, hicimos una comparación, ¿qué pasaba con el PVC también de estos proyectos? Lo que vimos aquí que hay una diferencia estadísticamente significativa, prácticamente de más de 10 puntos, 15 puntos.
cuando la mayoría de los proyectos tenían, sin Impera, tenían, por ejemplo, alrededor de un 55%, 56% de PPC, en el otro caso con Impera tenían alrededor de un 70%, que era otra cosa que nos interesaba ver, si servía para algo el software, el apoyo del software. También tenemos acá la adherencia metodológica, que la medíamos con respecto a ciertos instrumentos para medir la madurez de la implementación. Se ve aquí que se logra una mayor adherencia metodológica cuando hay apoyo de un sistema como Impera. Y también la gestión de información con y sin el sistema mejora notablemente, digamos. Si uno hace esta diferencia, por ejemplo, sin y con la gestión de restricciones aumenta casi al doble. Lo mismo pasa con el manejo de las causas de no cumplimiento. Pasamos de un 48% a un 83%. Las acciones correctivas, que son parte de lo más flojo que hay a veces en la implementación de las planners. O sea, no se documentan mucho las acciones correctivas. Yo no digo que no se adopten, pero no son sistematizadas muchas veces. Lo otro que vimos acá es que queríamos aprender de la disponibilidad masiva de datos. Aquí hay otro estudio de 182 proyectos entre el año 2009 y el 2019. Vimos que en la mayoría de los proyectos la metodología de las planners se sostenía en promedio 40 semanas en estos proyectos. También son proyectos de edificación estos. El mayor periodo de implementación que vimos con el sistema en proyectos de edificación es 105 semanas. Y aquí están un poco las muestras que tenemos, con la cual se hicieron análisis, en qué año estaba en cada proyecto. Esta es la muestra depurada, digamos, de los proyectos que podíamos analizar porque teníamos suficientes datos. ¿Qué es lo que hoy nos mostró esto? Por ejemplo, aquí voy a pasar rápidamente a una tabla, porque esto en realidad la nube de puntos no da mucha claridad, solamente para mostrarle que hay una cierta dispersión de los datos que no queremos ocultar. Pero que sí se muestra aquí que hay ¿De qué se tratan estos datos? El eje horizontal está la confiabilidad, o sea, el PPC. Y en el eje vertical está el cumplimiento de programa. Entonces, en realidad la confiabilidad está medida en dos maneras, el PPC y el PCR. El PPC es el porcentaje del plan completado y el PCR el porcentaje de restricciones liberadas en ese periodo. Porcentaje de restricciones liberadas respecto a las que debían ser liberadas o que se planeaba liberar. Y lo que muestra esto es que en ambos casos existe una correlación, hay una cierta correlación lineal, está mostrada ahí, entre esos indicadores y el cumplimiento de programa o el índice de eficiencia de programa. Aquí está mostrado en una tabla, que creo que se entiende mejor. Por ejemplo, lo que se ve aquí es que en la columna de desempeño aparece claramente, desde la parte más arriba es el desempeño, el mejor desempeño, o sea, el índice de eficiencia es mayor a un 100%. Y ese índice de desempeño con proyectos que tienen más de un 100% de eficiencia, muestra un PPC promedio de un 83% y un porcentaje de cumplimiento de las restricciones de un 60%. Y eso, a medida que va bajando el desempeño,
como se ve en la columna a la izquierda, se va mostrando ahí entre el 90 y el 100%, después entre el 50 y el 90%, y después menor al 50%, se ve claramente que hay una correlación acá con el PPC por un lado y por otro lado con el PCR. Por lo tanto, uno podría decir que claramente estos indicadores dan cuenta, PPC y PCR, son buenos predictores del desempeño de los proyectos. Pero para poder usarlos bien, necesitamos crear los benchmarks que nos permitan en cualquier estatus del proyecto saber dónde deberían estarse moviendo. Por eso que estamos haciendo estas investigaciones, para mostrar de alguna manera una guía durante el avance del proyecto de cómo se está comportando el PPC y el PCR y cuáles debieran ser los benchmarks que debiéramos lograr para que los proyectos sean exitosos y para que no les vaya mal. Eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, lo otro que nos dimos cuenta tempranamente, y ahí hay una referencia del año 2008, donde fue reportado este gráfico, es que el nivel de implementación de las planners tiene un impacto importante en los resultados de PPC, por lo menos, que aparecen ahí. Ahí se ve de forma muy simplificada, con ciertos checks que muestran qué es lo que tienen implementado en cada uno de esos proyectos. Ahí creo que son como 18 proyectos distintos que pudimos medir en ese tiempo y que vimos qué es lo que tenían implementado y qué es lo que no tenían implementado. Y lo que se ve ahí que hay un quiebre en ese grupo entre los proyectos que realmente tienen un buen look ahead y otros que simplemente hacen solamente la planificación semanal. Muchas veces en las empresas creen que solamente midiendo PPC en una reunión semanal ya están haciendo las planners. Y la verdad es que están profundamente equivocadas porque el Last Planner tiene muchos otros componentes. En ese tiempo solamente había un proyecto en que encontramos que estaban haciendo un inventario de trabajo ejecutable, por ejemplo, Workable Backlog y el proceso de aprendizaje de las lecciones, acciones correctivas, por ejemplo. Y se ve una diferencia importante en los niveles de PPC que alcanzaban los proyectos que tenían una implementación más completa y los que tenían una implementación menos completa. Y ya en ese tiempo nos pudimos concluir de que una implementación incompleta de Last Planner no logra resultados que se esperan. O sea, no logran realmente mejorar el desempeño. Y eso hay que crear esa conciencia. O sea, Last Planner funciona cuando está bien implementado. Esta es una investigación reciente que publicamos en esa referencia que aparece ahí, el año pasado, en el Journal of Construction Engineering and Management, en base al análisis de 50 proyectos, en que ahí hicimos esta medición de proyectos con y sin apoyo de tecnologías de información. Y aquí se ve una cosa interesante. Utilizamos varios criterios que están aquí a mano izquierda para ver qué también se llevaban a cabo las implementaciones de las planners en proyectos con soporte tradicional o con soporte de tecnologías de información. En este caso estábamos en realidad comparando con Impera. Y lo que vimos aquí es que habían diferencias significativas en muchos casos. Ahí se ve, de alguna manera está la estadística al lado que estamos mostrando solamente donde hay diferencias significativas y se ve, está ennegrecido ahí las diferencias porcentuales. Por ejemplo, la estandarización del proceso de planificación y control. Ahí se ve que está mucho más logrado cuando hay soporte de tecnologías de información. También el uso de indicadores para mostrar el cumplimiento de la planificación. En forma similar,
lograr planes de trabajo que sean fáciles de entender y de producir. Y así se ve claramente que hay un impacto importante en la implementación, ¿no? ¿Hay alguna pregunta aparentemente por ahí? No, parece que se ha cruzado, alguien activó su micrófono. Ya. Bueno, en todo caso, si tienen alguna pregunta, por favor, yo creo que podemos tratar de responderla para que vaya quedando, si hay algo que clarificar, lo podemos atender. Así que pueden levantar la mano y ahí tú me ayudas, José, a lo mejor a indicarme si puedes ver el chat Perfecto, también, ya. si es que hay alguna pregunta. Bueno, esto es parte de lo que aprendimos aquí, que obviamente que el uso de la tecnología ayuda a mejorar, pero también pudimos analizar los casos como los que les mostraba anteriormente, que proyectos, por ejemplo, con PPC mayor al 77% logran un desempeño superior en eficiencia de programa, que en realidad usamos la eficiencia de programa porque es el dato que está más disponible en las implementaciones de Impera, porque las empresas tienden a ser muy celosas con la información de costos. Entonces, hoy día estamos trabajando con las empresas para obtener directamente de ellas esa información para poder hacer estos benchmarks también con costos. Pero aquí se ve la diferencia importante que se produce en desempeño de programas cuando el PPC es más alto o más bajo. Y que vuelve a ratificar que este es un indicador importante, sobre todo en proyectos de edificación. Aquí se ve también que el PCR pasa lo mismo. El PCR se refiere al porcentaje de restricciones completadas o liberadas en cada periodo, que también muestra una diferencia importante para un umbral de un 54%. ¿Ah? Cuando es mayor a un 54%, el PCR tiene un desempeño superior en digamos, la eficiencia del programa que cuando es inferior a eso. ¿De dónde salen esos números? 54%, 77%, de los métodos de análisis. La verdad es que los métodos de análisis de hoy día permiten que se creen clústeres que muestran diferencias en el comportamiento en los datos. Entonces, eso no lo seleccionamos nosotros arbitrariamente, sino que lo seleccionó el mismo sistema de análisis diciendo, mire, este grupo que tiene desempeño superior tiene esta característica. Aquí está el umbral. Esa es la forma en que lo hemos manejado. Entonces, hemos podido avanzar en esto con algunos datos que teníamos hasta hace un par de años atrás, que es lo que les estaba mostrando. Ahora les voy a mostrar lo que estamos haciendo actualmente. Pero hasta ahora tenemos algunos aprendizajes desde ya. ¿Qué podemos aprender de estos datos? Tenemos algunas lecciones que son simples y directas. Dice. A mayor nivel de implementación de sistemas como las Planner, mejora el desempeño en términos de los indicadores típicos de las Planner, como PPC y PCR. También aprendimos que podemos potenciar enormemente el nivel de implementación usando tecnologías de información que facilitan la implementación y estandarización del sistema. También aprendimos que proyectos con mejores niveles de PPC y PCR alcanzan mejores desempeños en términos de plazo y cumplimiento de las metas del proyecto. Una parte importante de esto está documentada en este artículo que aparece referenciado aquí en la base, que es con mis estudiantes de doctorado, Carlos Lagos y Rodrigo. Hay investigaciones que están en curso hoy día
y que eventualmente algunas de sus empresas podrían sumarse y participar compartiendo datos, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es tratar de encontrar una trazabilidad en las problemáticas de los proyectos por medio de, por ejemplo, indicadores de las planners, cuáles son los problemas que a lo mejor surgen y que hacen que esos indicadores se tornen más negativos, por ejemplo, como las causas de no cumplimiento de la planificación, y comparando esto con los resultados que se obtienen, por ejemplo, en términos de cumplimientos de programa o desviaciones de plazo. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son algunos análisis que hemos hecho, ahora con datos de empresas que trabajan en obras que hemos mostrado hasta anteriormente eran obras de edificación. No se cumple lo mismo análisis en ambos casos. Los datos que les voy a mostrar a continuación son de cuáles causas de no cumplimiento, existen tareas con esas causas, cómo usar estas diferencias, digamos, para la gestión de los proyectos. Esas son las cosas que estamos tratando de contestar hoy día, las preguntas. Entonces tenemos, en realidad pasamos de 27 a 35 proyectos. Se nos agregaron otros 8 proyectos en el camino entre estas dos láminas. 35 proyectos de 7 empresas, equivalente a más de 7.000 causas de no cumplimiento y más de 1.000 semanas de datos. La duración promedio de estos proyectos eran de 8 meses, con variaciones entre 3 y 15 meses. Y ahí hay datos respecto de los avances que teníamos en cada etapa. Bueno, tuvimos que hacer un filtro. No pudimos usar todos los proyectos con que partimos porque no siempre estaban los datos totalmente completos o no eran muy confiables, y finalmente, después de ese filtro, lo que quedaron fueron 23 proyectos. ¿Qué información tenemos de estos proyectos? Sistema de información semanal de gestión y cumplimiento de programa y avance, restricciones, causas de no cumplimiento, cumplimiento de compromisos, cumplimiento de programa y desviación de programa. Con esos datos, había que caracterizar el éxito de los proyectos. Entonces, ¿cómo dijimos qué significa el éxito? El éxito fundamentalmente, en este caso, sigue estando asociado a los plazos. Cumplimiento de programas de la línea base dentro de un margen de error mínimo. Y el grupo que consideramos de proyectos que fracasaban eran los que sufren desviaciones significativas en plazo. Ahora, ¿cómo se hace esto? En los casos de las obras de edificación, nosotros establecimos, que les mostré anteriormente, establecimos ciertos criterios que eran más arbitrarios. Nosotros habíamos dicho en esos casos que los proyectos exitosos eran aquellos que se desviaban menos de un 10% en sus plazos. Y los menos exitosos o los que fracasaban, los que se desviaban más de un 10%. En este caso, nuestro criterio es distinto. Aquí dejamos que los métodos de análisis nos ayudaran a hacer esto. Y lo que hacen estos métodos de análisis, que son basados en Machine Learning, inteligencia artificial, es clusterizar grupos. En que me dice, mire, esta pelotita acá representa de la izquierda representa un grupo de proyectos que se comportan de una cierta manera similar. Y estos que están aquí a la derecha se comportan similar también. ¿Y dónde está la diferencia? Hay un umbral por aquí al medio donde está la diferencia. Y buscamos, por lo tanto, ese centro de masa de los clústeres y dónde se producía ese umbral.
pero no quiero entrar en detalle por eso, porque tampoco tendría que tener a mis estudiantes de doctorado para que lo expliquen bien, para serles franco. ¿Ah? Pero yo les creo a ellos en este caso. Y aquí eso nos permite tener situaciones como esta, o sea, identificar con algunos test estadísticos cuáles son los proyectos que, como se ve acá a mano derecha, que están, un grupo que está con un indicador superior, un grupo que tiene un indicador inferior, y cuáles son el grupo de los exitosos y de los fracasados. Y eso permite además ver dónde están sus índices. Por ejemplo, en edificación en altura encontramos que el promedio del PPC de los proyectos exitosos era de un 80%, casi 81%. Y de los fracasados, el promedio era de un 69%. Ahora, también parte de la metodología era crear estos intervalos de tiempo que nos permitieran parametrizar los benchmarks de estos indicadores a lo largo del proyecto. O sea, poder entender mejor si habían diferencias en los indicadores entre los proyectos exitosos y no exitosos, y en qué momento se mostraban esas diferencias. En los proyectos de edificación encontramos diferencias desde muy temprano en indicadores como el PPC o el PCR. Aquí se ve eso que está mostrado ahí, son datos de ese tipo de proyectos. Que uno podría decir, por ejemplo, ¿cómo pretendemos usar estos datos o estos benchmarks? Aquí está normalizada la duración del proyecto. Por lo tanto, yo podría decir, supongamos que yo estoy con un avance de un 30% del proyecto. Y tengo aquí una diferencia entre proyectos exitosos y no exitosos que va de aproximadamente un 66% de los proyectos no exitosos y un 78% de PPC los proyectos, perdón, un 68% los proyectos fracasados y un 78% los exitosos. Yo podría compararme dónde está mi proyecto con este nivel de avance. Y si tuviera esta información disponible, a lo mejor en cualquier medio, a lo mejor en una tabla, en un software, y que me diera alertas. ¿Sabe qué? Usted está demasiado cerca de los proyectos que fracasan. Preocúpese porque si sus indicadores siguen así, lo más probable es que le vaya mal. Parte del trabajo que tenemos que hacer en el futuro es predecir la probabilidad de éxito o fracaso de los proyectos en base a estos indicadores. En eso también estamos trabajando. Y eso es la aspiración de uno de los estudiantes de doctorado que estamos con el cual estoy trabajando, que es uno de los autores de esto, que es Lagos, Camilo Lagos. Entonces, esto es parte de la metodología. Ahora, otros indicadores que estamos analizando hoy día son las causas de no cumplimiento. Por lo tanto, estamos creando categorías estándar de causa de no cumplimiento, ya sea por origen, por fuente, por tipo de causa. Y hemos logrado categorizarlas en 9 categorías. Encontramos en estos proyectos, en nuestra muestra, como 45 tipos distintos y fueron estandarizados en 9 categorías que son las que aparecen aquí. Ahora, eso es parte del trabajo que teníamos que hacer, o sea, lograr categorías estándar para que las pudiéramos analizar y después crear una base de datos
con las causas de no cumplimiento. Entonces, por ejemplo, aquí están las causas que capturamos de una constructora que trabaja con nosotros, que se llama Incolur, y donde están todos los datos, desviaciones de plazo, por ejemplo, la índice de eficiencia de programa, el periodo, em, y los distintos indicadores y las causas de no cumplimiento. La cantidad de restricciones que tenían cada semana, etc. Bueno, todo esto nos permite seguir analizando las causas de no cumplimiento. Por ejemplo, aquí tenemos datos específicos de las causas de no cumplimiento. ¿Qué tipo de causa es? ¿Qué impacto tiene en el avance del proyecto? Eso también es algo que se les pide que registren cada semana, lo cual es muy valioso porque vamos a ver después que vamos a priorizar causas y vamos a decir cuáles son más importantes que otras, de manera que podamos después sacar conclusiones de eso. Bueno, yo no quería poner esta fórmula, pero después me di cuenta que era necesario. Digamos. Como parte de la metodología, se construyó un índice de relevancia, ¿ya?, de las causas de no cumplimiento. Y un ranking que, con un indicador que llamamos Relative Importance Index, que se calcula de acuerdo a la cantidad de veces que se repite, a la frecuencia de las causas de no cumplimiento y al impacto que tienen en el avance. ¿Ah? Por lo tanto, así podemos categorizar las causas de no cumplimiento de acuerdo a su índice relativo de importancia relativa. Y lo que encontramos aquí en la muestra, por ejemplo, es que el impacto promedio del mandante es más alto que el de contratista o que de tercero. Sin embargo, por la frecuencia con que se ocurren estas causas de no cumplimiento, sigue siendo más importante relativamente las causas de no cumplimiento asociadas al contratista. También aquí usamos este sistema de clusterización para identificar los proyectos que tenían éxito o fracaso con respecto a este indicador. Y aquí lo que vimos es que al clusterizar los distintos grupos de proyectos, el vector de éxito en realidad era que los que tenían desviaciones de plazo menores que un 6,3% y un índice de eficiencia de programa superior a un 93% se comportaban similar, ¿ah?, y eran proyectos exitosos. Y los que estaban fuera de ese rango eran los considerados proyectos no exitosos. Ahora, aquí hay algunos resultados. No están los resultados completos, porque estamos en eso, recolectando día a día, a pesar que ha sido más lento estas últimas semanas por todos los temas de cuarentena que hay en las obras y eso. Pero lo que vimos, por ejemplo, es que en este tipo de proyectos, que son proyectos de montaje industrial y obras civiles, no hay diferencia significativa entre el PPC de los proyectos exitosos y no exitosos. O sea, son muy similares. A diferencia de lo que pasaba con los proyectos de edificación. Tenemos algunas especulaciones de por qué ocurre esto, pero todavía son especulaciones, no tenemos certeza, así que prefiero reservármelos por el momento. ¿Ah? Pero sí les puedo mostrar dónde encontramos diferencia. Por ejemplo, los proyectos exitosos gestionan un 50% más de restricciones por tarea antes de ejecutarla. Uno podría decir que los proyectos exitosos son más rigurosos en identificar restricciones, a lo mejor, que los no exitosos.
y por eso se producen estas diferencias. Ustedes ven aquí, es prácticamente las restricciones por semana por cada 100 tareas, que sería el resultado normalizado, es lo que está mostrado acá a mano derecha abajo. Restricciones por semana por cada 100 tareas en programa maestro. 8,3 contra 3,9, o sea, el doble de restricciones gestionadas. Otros indicadores. Lo que se ve aquí, priorizamos el tipo de causas de no cumplimiento del total de la muestra. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cuáles son las causas de no cumplimiento que tienen la importancia relativa mayor? Cancha, aprovisionamiento, diseño, ingeniería, planificación, en ese orden, como está mostrado ahí. Está en un orden de importancia relativa de acuerdo a ese indicador que creamos que combina la frecuencia con que se producen y su impacto en el programa. Lo cual también es interesante, ¿eh? Porque yo tengo que prepararme a lo mejor para poder em, es como ir preparado para la batalla. Yo sé que de alguna manera este es el enemigo. Las causas de no cumplimiento son el enemigo. Y si yo sé eso a priori, que en estos proyectos este es el enemigo, me voy a poner la armadura y voy a llevar las armas para atacar a este enemigo, prepararme mejor. Ese es el valor que tiene esto. Ahora, aquí están hicimos unos paretos para identificar las causas más relevantes y uno ve que las 6 primeras, más o menos, o las 5 primeras, ya estamos llegando al 80% de las causas de no cumplimiento, si las atacamos. O sea, tenemos cancha, aprovisionamiento, diseño, ingeniería, planificación, mano de obra, imprevistos, por ejemplo. Y podríamos concentrarnos en esa y resolver gran parte del problema. También aquí se ve diferencias en la importancia relativa de estas causas de no cumplimiento según que los proyectos son exitosos o no son exitosos. ¿Dónde se producen diferencias significativas? Los proyectos que fracasan tienen el doble de importancia relativa, por ejemplo, de diseño, de causas de no cumplimiento en diseño e ingeniería. Eso se ve ahí. También se produce una diferencia importante en imprevistos. Hay más imprevistos. También en temas de calidad. Ahí se ven las diferencias en planificación también. O sea, uno puede identificar cuáles son las causas que diferencian los proyectos exitosos o no exitosos mirando esta tabla. Ahora, otra cosa que fue importante, ¿de dónde provienen estas causas? Y también aquí se ve un patrón. En los proyectos exitosos, la mayoría de las causas de no cumplimiento provienen de fuentes externas, ¿ya? Mientras que un alto porcentaje de las causas internas, o sea, que exista un alto porcentaje de causas internas, es una señal de riesgo, de que algo estamos haciendo mal. Porque si hiciéramos a lo mejor bien la planificación en nuestro trabajo, no tendríamos tantos problemas internos. En cambio, aquí lo que está mostrando es que los exitosos manejan más causas externas porque probablemente esas son las que menos pueden controlar. Entonces, ese es otro aprendizaje importante de esta situación. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? ¿De dónde provienen esas causas? En los proyectos que fracasan, 60% del contratista, 22% del mandante, un 17% de terceros.
La mayor diferencia se produce en las causas del contratista, que tienen que ver las causas que son más internas. Claro, los que fracasan tienen muchas más causas internas que los que tienen éxito. Nuevamente se repite eso acá. Y, por ejemplo, los proyectos en la segunda tabla que está más abajo, muestra que los proyectos que fracasan tienen 2,74 veces más causas eh, internas que externas. Eh, Nuevamente, eso nos puede dar una señal de alerta si manejamos esos datos de qué porcentaje de causas son internas o externas y lo monitoreamos. Eso mismo se muestra en los gráficos que siguen acá. Lo que está mostrando esto es que hay una correlación entre las causas internas. A mayor cantidad de causas internas, mayor es el atraso que se puede lograr, que existen en los programas, desviaciones de programas. Lo mismo pasa con la proporción de causas de no cumplimiento del contratista. También aquí hay una correlación con la desviación del programa. O sea, todos estos datos nos van a ayudar a tener una mejor mirada de lo que está pasando en los proyectos y esperamos nosotros ponerle en una plataforma que a lo mejor también podría ser de inteligencia artificial en el futuro, que nos permita tener una mejor em, monitoreo de indicadores que nos den alertas. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos estos gráficos nos dan cuenta de otra razón, de otra reflexión. Dice, proyectos con una mejor gestión de sus casos de no cumplimiento internas tienen menores desviaciones de programa. Eso es lo que nos están mostrando estos gráficos aquí. O sea, si logramos que tengamos una mejor gestión de las causas de no cumplimiento internas, vamos a tener menores desviaciones de programa, que es lo que está mostrado en el eje horizontal a través del porcentaje de cumplimiento de programa o porcentaje de eficiencia de programa. Lo que me está mostrando esto es que porcentaje, por ejemplo, a mano derecha dice el porcentaje de causas de no cumplimiento originadas por contratistas. ¿Sí? Mientras más bajo eso, es mejor el cumplimiento del programa. Eso es lo que me está mostrando ese gráfico. Bueno, hay muchos datos aquí, en realidad yo les estoy mostrando algunos para darle un sabor de lo que estamos investigando. Algunos resultados ya están publicados, como les mostré en algunas publicaciones. Esperamos tener más resultados en los próximos, durante este año, y volver a publicar algunos nuevos para que estén disponibles a lo mejor en el IGLC y podamos aprender de esto e incorporarlo en la gestión de nuestros proyectos. Bueno, quiero ya pasar a las conclusiones. Estas son algunas de nuestros aprendizajes hasta la fecha. ¿Qué es lo que aprendimos de estos análisis más recientes que les mostré? Que los proyectos exitosos son los que aprenden y disminuyen sus causas de no cumplimiento en el tiempo. No les mostré gráficos que nos ayuden a esa conclusión, pero es parte del aprendizaje que vimos al examinarlo qué pasaba en el tiempo. También esos proyectos exitosos tienen menor cantidad de causas de no cumplimiento internas y de contratistas, y tienen menor proporción sobre el total. El ratio de causas de no cumplimiento causadas por mandante y contratista es similar a 1. Y las causas de no cumplimiento más relevantes son cancha, aprovisionamiento y planificación. Por otro lado, los proyectos no exitosos tienen causas de no cumplimiento que aumenta cuando aumenta la cantidad de tareas. Y concentran la mayor cantidad de causas de no cumplimiento
cuando están como en la mitad del proyecto. Eso también es algo que uno podría examinar si miramos con mayor detención los datos que tenemos. La mayor proporción de causas de no cumplimiento es interna y el contratista. Y también los ratios de causa de no cumplimiento del contratista mandante es mayor a 2 y se aproxima más bien a 2,5 o a 2,7. O sea, tienen muchas más causas del contratista que del mandante o de otros. Y las causas más relevantes son similares a las de los exitosos, pero aquí aparece el diseño como una parte importante. Y bueno, respecto en general a toda la presentación, yo le podría decir que a mayor nivel de implementación de sistemas como las Planner, mejor es el desempeño medido en términos de distintos indicadores, PPC, PCR, SPI y desviaciones de plazo. Y también nos hemos dado cuenta que podemos potenciar enormemente el nivel de implementación del sistema usando tecnologías de información que faciliten la implementación y la estandarización. También los proyectos con mejor gestión de sus causas de no cumplimiento alcanzan mejores desempeños en términos de plazo y cumplimiento de las metas del proyecto. Eso es algo que podemos verificar y que también vimos que, respondiendo a la pregunta que es el título de esta presentación, la pregunta era si era posible identificar indicadores tempranos de éxito del proyecto. Yo diría que sí. Todo indica hasta ahora que sí, que es posible identificar esos indicadores que tempranamente nos alerten del éxito o fracaso del proyecto si contamos con datos y capacidad de análisis en nuestros proyectos. Nuestra idea, que esperamos contribuir con eso, es identificar cuáles son esos indicadores y cuáles son los benchmarks con que deberían compararse para poder usarlos en la gestión de nuestros proyectos. Bueno, con eso estoy completando la presentación del material que quería mostrarles. Y estoy abierto a preguntas que ustedes tengan respecto a lo que les he presentado. Sí, yo he recopilado algunas preguntas. Perfecto. Te las leo. Sí, por favor. Ya, Jorge Luis Izquierdo, te manda saludos. Un gusto Hola, Jorge saludarte. Luis. Jorge Luis Izquierdo de Concar, de Perú. Sí. Muy buenos estudios. ¿Hay correlación del PCR con la productividad? Es la pregunta que hace Jorge Luis. Mira, casi todos los datos que tenemos tienen que ver con desviaciones de programa. Pero normalmente, precisamente las desviaciones de programa y el Schedule Performance Index tiene que ver, normalmente tiene una relación bastante directa con productividad. Pero no tenemos datos exactos de productividad como para decirte que los sacamos directamente. En otros estudios anteriores, nosotros hemos correlacionado el PPC con productividad. Y sabemos que existe esa correlación porque la hemos medido directamente y lo hemos analizado directamente. Pero el PCR no lo hemos hecho en esa forma. Perfecto. Hay otra pregunta de Eric Prince, de Perú. ¿El PCR lo revisan en las reuniones de obra o no es común su revisión según la experiencia? Y ambos indicadores son importantes revisarlos en paralelo. Dice, ¿el PCR lo revisan en las reuniones de obra o no es Sí. común su revisión? Yo te diría que no es común su revisión. Las empresas que han visto estos datos que les hemos mostrado han empezado a usarlo, motivados por esto. Y ya se han preocupado de... ahora, el sistema Impera lo calcula directamente, pero hay otras empresas que no lo usan y han empezado a calcular ese indicador porque le hemos mostrado otras investigaciones previas que muestran que ese indicador es más potente que el PPC todavía para indicar el éxito o fracaso de los proyectos. Muestra más diferencias tempranamente. Otra pregunta nos hace... Sigue, disculpa. No, te iba a decir que yo estimularía a las empresas que empiecen a usar ese indicador, el PCR.
Perfecto. Hay una pregunta que nos hace Felipe Franco de Argentina, de Rosario. Teniendo en cuenta que una empresa recién comienza a implementar la filosofía Lean y sus metodologías como el Last Planner, ¿en qué momento sería conveniente implementar el IT como impera? Em, Mira, ahí hay distintas experiencias, ¿eh? A nosotros, normalmente lo que hicimos con las empresas que nos colaboraron a desarrollar un sistema como Impera fue implementar primero el, el sistema sin un software, ¿m? Porque teníamos el temor de que después pensaran que lo que estaban usando era un software solamente y no un sistema de planificación. ¿M? Y los planes se pueden sostener por sí mismos. Pero después nos hemos dado cuenta de que el software ayuda a una implementación más completa y que uno puede lograr implementarlo, incluso lo hemos hecho en pymes, en empresas pequeñas, que la verdad es que aprecian muy fuertemente sistemas como este porque les permiten ordenarse y estandarizar desde ya sus procesos. Entonces, yo te diría que la respuesta es, si yo lo implemento tempranamente con un software, el software puede ser muy bueno en ayudarme a estandarizar y a, em, diríamos yo, controlar una buena implementación. Pero la precaución que yo tendría es cuidar de que quienes están usando este sistema reciban una adecuada capacitación para entender de qué se trata el sistema y que el sistema no es el software. El sistema es una forma de trabajo distinta que requiere un cambio cultural también. Jacqueline López ha alzado la mano. La voy a abrir el micrófono para que nos haga la pregunta, ¿te parece? Perfecto. Jacqueline, ¿me escuchas? Jacqueline. Jacqueline. No, no quiere hablar. Se arrepintió Jacqueline. Sí, sí, hay una pregunta que hace Ronald, eh, a- Juan Carlos y también Ronald. ¿A qué se refiere con cancha? Ah, se refiere a cancha es el espacio que necesitan para trabajar, o sea, que esté disponible el lugar, el espacio para trabajar. Y eso es lo que tiene más impacto en los atrasos, digamos, cuando no está disponible el lugar, ya sea porque hay alguna otra actividad que está llevando a cabo, o a lo mejor otra unidad que nos impide que se pueda trabajar, digamos, y por eso no se pueden cumplir muchas veces algunas de las actividades. Vendría a Perfecto. ser como el buffer de espacio que se necesita para trabajar. Es, Juan Carlos Castaño dice, es la capacidad máxima para realizar actividades. De ahí hay una pregunta, ¿qué impacto tiene el análisis del pool en la implementación de Last Planner? Em, yo creo que tiene un tremendo impacto. Eso es algo que no está medido aquí, pues no tenemos esos datos. Lamentablemente esos datos no los almacena exactamente el software de cuando se hace la planificación pool. Eh, pero independientemente de estos datos que estamos analizando aquí, eh, hoy día estamos tratando de capturar las prácticas que usan los proyectos en vivo, ya no lo histórico, sino que lo que están haciendo hoy día para buscar una mejor explicación. Y esa es una de las prácticas que estamos capturando. Creemos que los proyectos que hacen un pool planning adecuado probablemente tienen una probabilidad de éxito mucho mayor que aquellos que no lo hacen. Eso de mirar nuestra experiencia un poco menos, más cualitativa,
no tan cuantitativa, porque, como te digo, hasta ahora no tenemos los datos, pero sí estamos observando en vivo algunos proyectos hoy día para tener una mejor explicación de cosas que no se ven con estos datos. Pablo ha alzado la mano, a ver, ojalá que pueda intervenir. Pablo, te he abierto el micrófono, ¿puedes hacer tu consulta? ¿Me escucha? Sí. Sí, se escucha. ¿Qué tal, doctor? Una Hola. consulta. No entendí muy bien en la parte del cliente, qué influencia tiene el cliente o mandante, si influía su porcentaje de impactar en el PPC o en las restricciones, era menor o mayor al contratista. No vi muy bien esa parte. Bueno, lo que muestran los datos es que los proyectos exitosos normalmente tienen la mayor parte de las causas de no cumplimiento con que tienen que lidiar provienen del mandante. Probablemente eso es porque ellos ya tienen resuelto o manejan mejor sus propias causas, digamos, hacen un mejor trabajo de lograr que se cumpla su propio trabajo. Y los proyectos no exitosos son al revés, o sea, la gran parte de las causas son internas, y la menor parte son del mandante. Esa, eso es lo que muestran estos datos, que de alguna manera creo que ilustran qué tan controlado tengo la parte interna de mi gestión. Claro, claro, entiendo. Muchas gracias, Dini. Perfecto, gracias, gracias Pablo. De ahí tengo una pregunta de Sibila, no dice dónde es. Buenas noches, ¿qué consideraciones debo tomar para medir el PCR? Mira, eso es una buena pregunta porque debo decirte que no lo tenemos tan estandarizado, porque no todas las empresas lo miden igual. Eh, entonces hemos tenido que hacer un esfuerzo grande por, por lograr que los datos sean consistentes porque hay criterios. Por ejemplo, uno puede decir, yo voy a establecer tareas, así como con el PPC, yo planifico cuántas restricciones voy a medir, voy a liberar esta semana, y después me comparo eh, con lo que planifiqué. Yo diría que eso es lo más estándar porque se parece a lo que uno hace con el PPC. Pero hay empresas o proyectos en que lo miden distinto. Lo miden, por ejemplo, con respecto al total de restricciones que tienen y no con respecto a las que planifican medir. Yo creo que es mejor compararse con lo que uno planifica para saber qué tan controlado tengo la situación, qué tan confiable estoy planificando también la remoción de restricciones. Hay una pregunta que nos hacen desde el Facebook, porque saben que estamos transmitiendo. ¿Cómo trasladar el Look Ahead a los obreros? ¿Qué estrategias podemos aplicar? Bueno, yo creo que hay que creer que por lo menos los capataces lo pueden hacer un look ahead. Hay que entrenarlos para que lo puedan hacer y para que planifiquen su propio trabajo. En eso consisten las planners. No consiste en imponerle a los capataces o a los obreros el trabajo que tienen que hacer, sino que ayudarlos a que ellos mismos sean capaces de proponer estrategias, digamos, y planes. Y en eso hay a veces escepticismo en algunos administradores de proyectos que se niegan a creer que eso lo puedan realizar a veces los obreros. Sin embargo, nosotros hemos visto empíricamente que eso es totalmente posible y probablemente muchas de las empresas que están hoy día en la audiencia también lo han experimentado.
es un tema de, a lo mejor que no lo alcanzan de un día para otro, pero hay que capacitar a las personas para que puedan lograrlo en el tiempo. A lo mejor no en forma brusca, pero sí poco a poco lo puedan ir logrando. Genial. Tú me pediste que haga una pequeña encuesta. No sé si te gustaría que la podamos analizar. Sí, sí, sería ideal. Ya, dame un segundo, déjame. ¿La pueden ver? Fernando, ¿la puedes Sí, ver? sí, sí, sí. Es una pregunta, ¿utilizan el PPC como indicador de retroalimentación en su planificación? Esto es un universo, bueno, se las plantea a los 100 participantes y han dado respuesta 53. Ya, pero como un 80% dijo que sí. Sí, ¿Mm? correcto. Sí. Otra, sí, Sí. sigue. ¿Tú tenías otra pregunta más? Si Sí, quieres, veámoslas todas preguntamos, ¿con qué porcentaje de PPC consideran que su planificación es satisfactoria? Y, ya, interesante. Eh, y la o sea, última, y la última pregunta que hicimos era, ¿utilizan las causas de no cumplimiento como elemento de manejo, de mejora continua en su sistema de planificación? ya, eso me parece muy bueno, esta respuesta, porque del total, digamos, como el 80%, 75% dijo que sí las utilizan, y yo siento que esa es una de las cosas que por lo menos en nuestra experiencia acá es subutilizado. O sea, no llegan las empresas a veces o los proyectos a hacer buen uso de estas causas de no cumplimiento como elementos de mejora. O sea, no se produce a veces el aprendizaje y se tropieza muchas veces con la misma piedra. Así que esto los felicito porque es una muy buena respuesta, creo yo. Eh, porque cuando no se produce el aprendizaje, es muy difícil poder mejorar, digamos, en los indicadores que se espera lograr. La otra anterior, si me la muestras, claro, estos indicadores yo te diría que también dependen del tipo de proyecto que uno esté hablando. No creo que sea lo mismo para un proyecto de edificación que un proyecto de obras civiles o de montaje industrial. ¿Mm? Em, Tengo la impresión de que nosotros levantamos datos de este tipo hace años atrás, generamos un cierto benchmark y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en los proyectos de edificación es más fácil conseguir niveles de PPC más altos que en proyectos de obras civiles o de montaje. Eh, los promedios que se logran y eso son distintos. Eh, pero yo creo que hay que aspirar a lo más alto. O sea, siempre hay que aspirar. Vimos en los casos que les mostramos que el 80% era el que tenía los proyectos exitosos. ¿Mm? En edificación, por ejemplo. 81% creo que era el promedio. Entonces, como que hay que aspirar a estar por ahí o sobre eso para estar tranquilo. Y ustedes aquí le dieron medio a medio, el 21. 21 respuestas están ahí. Está entre el 21 respuestas sobre 80, Sí, 15. sí. Sí, están más o menos en línea con lo que tenemos de resultados. Perfecto. Nada, para ir finalizando, no queremos quitarte más tiempo. ¿Alguna reflexión que nos quieras dar con esto que estamos pasando a nivel mundial? ¿Qué expectativas tenemos? Yo estoy con estos webinars, con estos Lean Talk, lo que quiero es eh,
concientizar a las personas, a las empresas, a los trabajadores, que enfocándose en Lean podemos dar una ayuda, ¿no?, al desarrollo y a la productividad. Sobre eso, ¿qué reflexión tendrías? Bueno, yo creo que esto que está pasando en el mundo somos, por un lado, víctimas de la globalización, pero también somos beneficiados de esa globalización. ¿Qué significa esto? A pesar de que sean un acontecimiento triste el que nos está ocurriendo en todo el mundo, creo que también es un momento para unirnos. Em, yo he estado en contacto en reuniones online todas estas semanas, tanto acá internamente como con otros países, con colegas de todo el mundo, que estamos compartiendo algo que parece increíble, o sea, que estemos todos encerrados en nuestras casas, eh, sufriendo las cuarentenas o la protección voluntaria, aunque sea. Y creo que es también un mensaje como para decir, oye, ¿qué podemos hacer nosotros, esta comunidad de Lean que busca la colaboración, que busca el trabajo conjunto de las empresas, em, que busca la colaboración dentro de los equipos de proyecto, pero también interempresas y interorganizaciones? eh, Ese cambio cultural a lo mejor se está propiciando mejor incluso en este ambiente. Tenemos que ser comprensivos, tenemos que ayudarnos y a lo mejor es la oportunidad de llevar a cabo a lo mejor cambios culturales que son más difíciles en un mundo más tranquilo y estable. Y yo diría que aprovechemos esa situación. Hoy día conversaba con algunos colegas, aquí en Chile hay muchas organizaciones que están para sobrevivir conversando con sus trabajadores profesionales, ajustando los sueldos, ajustando los gastos de las empresas, y en un ambiente, yo diría que muy, muy colaborativo y muy empático. Yo creo que es el momento también de a lo mejor ser más rigurosos en aplicar y, y más entusiastas en aplicar esta filosofía que nos puede ayudar a salir de esta crisis. Perfecto, Eso le perfecto. podría decir. Genial, y muchas gracias por haber acogido mi invitación. Siempre es bueno contar con tu participación. Ya nos has apoyado en algunos congresos que hemos hecho acá en Lima y genial, y gracias de toda la directiva que conforma el Lean Construction Institute Perú. Y un abrazo a la distancia y que todo esté bien y todo, tanto familiar, personal como profesional, reflote y, y, y nos unamos para un progreso en conjunto, ¿no? Gracias, Luis Muy Fernando, bien. gracias a todos por participar, no les quito más tiempo. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo Gracias. para todos y que tengan Un abrazo. un buen fin de semana. Igualmente, Adiós. gracias. Chao. Y no quiero antes irme sin invitarlos para el día de mañana. El día de mañana tenemos la participación de Fernando Cervero de España, es a las 4 de la tarde, permítame. Y él nos va a tocar un tema que es Lean Construction, Last Planner, y IPD en casos de éxito de España y Latinoamérica. Con eso me despido. Gracias, Luis Fernando, por tu participación y De hasta la nada, gracias a próxima, ustedes también. y hasta la Ha sido próxima un gusto. oportunidad con todos. Muy Muy amable, bien. gracias. Chao.